Buenas tardes, estamos continuando con las clases de Historia Social Paraguaya. En este caso vamos a ver la segunda parte de la unidad 6, salvo el aspecto de los bandidos sociales que dejamos para una siguiente clase. En esta ocasión empezaremos con lo que tiene que ver con la cultura del ocio, los deportes y el esparcimiento. Em, Obviamente que esto es una herencia y una tendencia mundial a partir de la consolidación de la burguesía en el siglo XIX, donde comienza entonces a buscar y a tener más tiempo para dedicarse a otras prácticas, prácticas que ya no podían ser como en la época antigua, eh, en cuanto a lo que hace a justas deportivas o solamente la esgrima, que estaban vinculadas a la guerra. Entonces buscan espacios de esparcimiento y de prácticas para mejorar la educación física, sería el concepto de la cultura física. Por ejemplo, la fotografía de la imagen es más o menos hacia 1940. Es el club de tenis de la ciudad de Yegros, en el departamento de Caazapá. Obviamente, Yegros era una ciudad con mucha masa migratoria. Muchos de todos estos deportes que van a comenzar después a popularizarse y a llegar a las otras capas de la sociedad empezaron de la mano de estos, en su mayoría, empresarios o comerciantes o profesionales de origen migrante. Y es así que, por ejemplo, el deporte más popular del que se practica en el Paraguay es el fútbol. Y en este caso el fútbol, el primer partido, hay algunos que dicen que ya los técnicos ingleses en Zapucay disputaron algunos partidos de fútbol. Otros hablan de que un joven, Sila Godoy, Lucio Sila Godoy, trae una pelota y con esa pelota traída de Buenos Aires, William Patz, que era el profesor de educación física de la escuela normal, organiza un partido que fue el primer partido que se celebró en Asunción, en la Plaza de Armas, frente al Cabildo, donde disputaron este partido los alumnos del primer y segundo año de la escuela normal. La escuela normal era la escuela donde se formaban los futuros maestros. Es así que entonces este partido que llamó mucho la atención de las personas porque obviamente se disputó un 25 de noviembre, que es un día feriado de homenaje al Día de la Constitución. Y esta es la crónica que apareció en el periódico La Democracia 2 días después. Dice, el juego de fútbol ejecutado anteayer por los alumnos del primer y segundo año de la Escuela Normal de Maestros fue una verdadera sorpresa para el público asunceno, ya que no conocía estos juegos atléticos tan en boga en Inglaterra, Holanda y los demás países europeos, así como también en nuestras repúblicas vecinas. El coronel don Rodolfo Saguier galantemente hizo desocupar la plaza eh, de armas para dejar el sitio suficiente para los juegos en los cuales tomaron parte los siguientes alumnos. Y ahí pasa a dar la crónica de quienes formaron parte de estos dos primeros equipos. Ya unos años después, en 1903, se funda en 1902-1903 se fundan los primeros clubes, el Club Olimpia, después el Club Guaraní. El primer campeonato de fútbol se disputa en 1906, siendo el Club Guaraní el primer campeón invicto y después nuevamente campeón en 1907. Y así va organizándose los distintos clubes posteriormente, Cerro Porteño en 1912. Y es ahí donde es sumamente interesante y les recomiendo, si es que tienen acceso a estas plataformas de pago de películas, hay una serie inglesa que se llama Juego de Caballeros, donde va explicando cómo el fútbol empezó siendo un juego de la élite y después fue entrando a los obreros y a los demás sectores y convirtiéndose en un deporte popular. Hasta más o menos 1940, quienes practicaban en los equipos profesionales, no había equipos profesionales, era amateur, y obviamente la mayor parte de estos jugadores eran personas que tenían otros oficios u otros trabajos y que se dedicaban a esto como un divertimento. Los deportes más populares hasta entonces, que eran básicamente la carrera de sortija,
la carrera de caballos. Esto es el mismo lugar donde se disputó ese primer partido de fútbol en noviembre de 1901. En este caso estamos hablando de una carrera de caballos con motivo de alguna fiesta patria, donde podemos ver un montón de gente. Esta es una fotografía coloreada que pertenece a mi colección, donde se pueden ver a la gente esperando que salgan los corredores que están aquí, que apenas se los ve en esta fotografía. En los años siguientes comienzan a realizarse los primeros clubes. Uno de ellos es el Club de Regatas El Biguá, nuevamente vinculado a un deporte que requería ciertos recursos económicos para la práctica, en este caso de las regatas. Años después, en 1920, se sumaría el Club Deportivo Sajonia y así otros clubes y otros establecimientos que van a permitir la práctica de estos deportes y van a ser lugares de reuniones sociales y de vinculación de los miembros de la élite. Y vuelvo a insistir, al igual que los demás países, posteriormente estos deportes fueron llegando a las capas más bajas y de hecho hasta hoy en día el deporte más popular en Paraguay es el fútbol, después le sigue el vóley y podremos decir que en tercer o cuarto lugar se encontraría el básquetbol, dependiendo de los lugares. O sea, el básquetbol es mucho más popular en Pilar, en Encarnación, que posiblemente en Coronel Oviedo. O sea, de todo depende también de las regiones y las influencias y las tradiciones que se fueron estableciendo en los distintos puntos del país. Eh, el siguiente punto, y para cerrar esta cuestión del deporte, entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante desde el punto de vista de la historia social es que efectivamente comienza a haber un tiempo adicional para determinados grupos de la población que pueden invertir en ese tiempo adicional en distraerse, en esparcirse, en viajar. Empieza el turismo. El turismo también es un fenómeno de fines del siglo XIX. El siguiente punto del programa nos lleva a algo menos divertido y menos pintoresco, sino que a una triste realidad en la que se encontraban muchos de los habitantes del Paraguay de fines del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX e inclusive hasta poco después de la Guerra del Chaco. Este punto tiene que ver con una sociedad sometida a las autoridades locales. Hay un sinnúmero de quejas con respecto a las autoridades locales. La autoridad de cada pueblo era designado por el Poder Ejecutivo. Si bien existían en algunas poblaciones municipios, en otras existían lo que se llamaban juntas administrativas que se ocupaban más de las cuestiones municipales. Pero en cuanto a lo que era la policía, y la representación del Poder Ejecutivo era ejercido por los denominados jefes políticos. Estos jefes políticos, en muchos casos, eran personas que respondían a los intereses del sector partidario al que pertenecía el jefe de Estado y muchas veces actuaban con muchísima impunidad. Solamente traigo un ejemplo porque tengo varios, como les digo, ya con los años fui fichando sobre este tema, por eso, eh, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que ya a fines del siglo XIX hay una queja de que el ministro del Interior, Guillermo de los Ríos, va recibiendo un sinnúmero de quejas de distintas poblaciones con respecto a que los jefes políticos cometen todo tipo de abusos. Y una de esas quejas, por ejemplo, es la que presentan varios vecinos del partido de Yacanguazú en Guairá, que el 30 de diciembre de 1900 presentan una queja contra Nicasio Argüello. ¿Quién es Nicasio Argüello? Nicasio Argüello es el jefe político de Yacanguazú. Ejercía en ese momento, en 1900, ya desde 14 años, o sea, desde más o menos fines de la presidencia de Bernardino Caballero. Don Nicasio era la autoridad en Yacanguazú. Es decir, pasaron aproximadamente 5 presidentes de la República, desde 1886 hasta 1900, pero él seguía siendo la autoridad en ese pueblo, donde hacía todo tipo de cosas. Entonces, uno de los casos que están diciendo es que un hermano suyo fue a amenazar a un vecino que iba a ser su rival justamente en una carrera de caballos que se iba a disputar con motivo de las fiestas de fin de año.
y ahí actuó con violencia, fue a amenazarlo, utilizó un arma de la policía, cuando uno de los soldados se le quiso oponer, el jefe le maltrató al soldado, o sea, cometía todo tipo de abusos, así como este abuso de Yacanguazú, del señor Nicasio Argüello. Hay muchísimos otros casos, por ejemplo, en Concepción, un jefe político azotó a un maestro por haberlo criticado y cosas como estas se van acumulando a lo largo de los años, donde no es más que recurrente encontrar en documentaciones, en los periódicos, quejas de los vecinos presentadas al Ministerio del Interior con respecto al autoritarismo con el que gobernaban sus respectivas autoridades locales. Y si la vida de las personas que eran ciudadanos libres, que vivían en sus casas, era sumamente dura, la vida de quienes trabajaban en los yerbales y en los obrajes como mensúes o peones era mucho peor. La mayor parte, como vimos en una clase anterior, eran enganchados y conchavados, así como también pudieron observar en la película El trueno entre las hojas, cómo se producía el conchavo con la supuesta promesa de que iban a tener un salario mensual que no se cumplía y que permanentemente el peón pobrecito estaba endeudado con la compañía, con lo cual evidentemente su vida se veía sumamente afectada. Y así como está en el informe de Elias Nicholson, las condiciones de vida en los yerbales del Paraguay, de Argentina y del Brasil eran sumamente graves en términos de que estaban subalimentados con un régimen de trabajo muy extenuante. La principal propietaria de los yerbales, que tenía una producción de más de 5 millones de kilos, era la Industrial Paraguaya. Este es el edificio de la sede de la Industrial Paraguaya, queda sobre la calle Paraguayo Independiente entre Colón y Montevideo y le pertenece hoy en día al Estado paraguayo. La industria paraguaya estaba conformada, muchas veces se habla de la conformación con capital extranjero, y sí, había capital extranjero en la industria paraguaya, pero muchos de los empresarios y accionistas de esta empresa eran paraguayos, entre ellos dos expresidentes, Patricio Escobar y Bernardino Caballero, que llamativamente eran quienes gobernaban cuando esta compañía comenzó a comprar las tierras. Las condiciones en las que trabajaban los mensúes eran sumamente difíciles. El mensú tenía que traer una determinada cantidad de hierba que tenía que extraer del monte y en el medio del monte ir caminando con creo que le llamaban el raído, que era lo que traía en medio de esta tela de arpillera. Aquí se ve una foto de una película brasileña que trata sobre los mensúes, pero esta es una fotografía de la colección de la Mate Laranjeira que está en el archivo público de Mato Grosso do Sul en la ciudad de Campo Grande. Ahí tienen el logo, pueden ver, donde se observa, ¿verdad? El volumen, y esto generalmente pesaba unas 60, 70, si no eran más, de kilos, ¿verdad? Mínimo 70 kilos, que tenía que traer el pobre infeliz a lo largo de varios kilómetros a lo largo del monte. Esta es una fotografía en un campamento de Bensúes en la hora del almuerzo. eh, que fue quitada por los hermanos Seljan, que recorrieron ese territorio. Los hermanos Seljan eran unos exploradores que venían de la zona de lo que hoy sería Yugoslavia, lo que era la Yugoslavia de la época. Y estos hermanos registraron a través de varias fotografías lo que vieron en los yerbales. Muchos de estos hombres eran hombres jóvenes que generalmente, como dice Elias Nicholson, una familia conchavaba a uno de sus hijos con el propósito de que aporte algo de dinero. Estos muchachos llegaban con 16, 17 años y a los 4 o 5 años estaban totalmente envejecidos, mal alimentados, enfermos, con un montón de males encima a consecuencia de las duras condiciones en las que trabajaban y en las que se alimentaban en los yerbales. Los yerbales, una vez que la hierba era embolsada, era trasladada en carretas hasta los puertos yerbateros. En el caso de la industria, la exportaba a través de sus puertos en el río Paraná y de ahí hasta la Argentina. Los yerbales que estaban más al norte utilizaban los ríos interiores, el Aguaraguazú, el Jejuí e incluso el Lupané, con el propósito de ir trasladando sus productos hasta los puertos
en el río Paraguay, y en el caso de la Mata Laranjeira utilizaba el camino, lo que sería hoy el trazado de la Ruta Quinta que une Pedro Juan Caballero con Concepción, que era el camino que tomaban las carretas para ir hasta Concepción y de ahí exportar al resto o sea, de la región que consumía estos productos. La mayor parte de la economía paraguaya estaba sostenida sobre estas exportaciones de yerba mate, y la industrial paraguaya no era la única, pero fue la que mayor cantidad de empleados y la mayor cantidad de producción que se tenía. Mientras la población en el interior vivía de la agricultura, la ganadería, en los suburbios de las ciudades, principalmente las ciudades como Asunción, Villarrica, Concepción, Encarnación, que eran los principales núcleos poblacionales, en esta vida generalmente era una vida igual bastante dura, en el sentido de que, por ejemplo, no existían el servicio de agua corriente. Entonces, en Asunción, por ejemplo, uno de los trabajos que hacían las mujeres de vida más humilde era, por ejemplo, el de ser lavanderas. En este caso es una postal de la colección de Emilia Rivarola de Juan Kell de comienzos del siglo XX, donde se ven las mujeres que iban con sus burros, iban recogiendo la ropa de sus clientes y lavaban en el río Paraguay en este caso. Este era el mercado. La mayor parte de las personas que vivían en los suburbios, estamos hablando de Luque, San Lorenzo, de la Maré, de la propia Trinidad, muchos de ellos tenían sus huertas o tenían sus animales, entonces venían hasta el mercado de Asunción a comprar, a vender y comprar lo que necesitaban. Entonces venían a vender verduras, frutas y también lo que hacía falta en materia de carne, pollo, huevos, etcétera. Un ejemplo de algunas, en el caso de Lambaré venían en sus burros, en el caso de las de San Lorenzo venían muchas veces en este tren suburbano, el llamado tren de San Lorenzo, ¿verdad? Que venía hasta la estación central del ferrocarril. Y esa era la manera en que se transportaban. La mayor parte del comercio y del transporte se dio a lo largo de dos ejes importantes en una época en que no existían caminos asfaltados, donde el transporte automotor era todavía muy precario, y que es la vida en torno al río y a la vía férrea. Vamos a empezar viendo lo que tiene que ver con la vida en torno al río. En torno al río se tiene en cuenta el hecho de que muchos astilleros eran fuente de trabajo para obreros que estaban en la confección de estas embarcaciones de distinto porte. Este, por ejemplo, es el astillero Andrés Escala, que estaba aquí en Asunción. Su propietario era Andrés Escala, un italiano, y construían barcos de reitero, de distintos portes, de distinta envergadura. Este, por ejemplo, dicen que es un invento de Andrés Escala, un bote salvavidas que ganó incluso un premio en un concurso en Estados Unidos de 10.000 libras esterlinas. Este era el vapor Leda de la compañía Bierce Hermanos, que era una compañía, una de las tantas compañías que cubría lo que se denominaba la carrera del Paraguay y hacía el transporte entre el río de la Plata, Asunción, y algunos incluso llegaban hasta Corumbá, al norte del territorio paraguayo, ya en territorio brasileño. Este es el Anita Barte. La compañía Barte tenía varios buques que conectaban principalmente con la zona de Encarnación, Asunción y sus propiedades en lo que hoy sería el departamento de Itapúa. Ahí vemos una embarcación de menor porte para los ríos interiores que fue concebida y construida en el astillero de los Bozanos. Entonces, esta comunicación a través de los ríos era sumamente importante, incluso con los yerbales, ¿verdad? Que se hacía a través de las chatas yerbateras que iban viniendo, esperando que los ríos crezcan y de los ríos interiores, y iban transportando la hierba, que a veces podía tomar entre 2 y 3 meses, incluso venir desde los yerbales hasta Asunción y viceversa. De esa manera se daba mucho del comercio a través de estos buques y estas embarcaciones, y hacía que gran parte de la población se concentre sobre
este eje que era el eje de las poblaciones ribereñas o cercanas a los ríos. El otro eje de población y de desarrollo económico estaba en torno a la vía férrea, que cuando termina la guerra va llegando hasta Paraguarida y se extiende a Villarrica. Después ya con capital inglés llega incluso a Encarnación. Para 1913 se inaugura el ferryboat y con eso empieza ya el transporte del llamado tren internacional que conectaba Asunción con Buenos Aires en 24 horas como uno de los grandes logros. Y entonces, en ese sentido, es que esta vía férrea hizo que los pueblos a lo largo de ella sean sumamente florecientes, muy dinámicos y que efectivamente generen otro eje de transporte y otro eje de desarrollo económico a comienzos del siglo XX en el Paraguay. Aquí hay unas imágenes, todas estas imágenes son tanto la de las embarcaciones como la del ferrocarril fueron extraídas del álbum gráfico de la República del Paraguay de Montedomec de hace más de 100 años. Aquí se ve un fragmento de la tierra que fue removida para que la vía pueda pasar cerca de Zapucay. Este es un tren especial, ¿verdad? Que se hizo con motivo de que se colocó la piedra fundamental en la estación Patiño, cerca de lo que hoy es el pueblo de Ipacaraí, entre Areguá y Pacaraí. Esa era una zona, el tren, por ejemplo, era utilizado por las familias más importantes de Asunción para trasladarse hasta Areguá para ir a sus casas de veraneo durante el periodo estival. Aquí se ve en esta fotografía como las damas están todas de sombrero, los hombres todos vestidos, en este caso fue para un evento formal. Participan varios ministros, entre ellos Adolfo Riquelme, Albino Jara y otras personas que acompañaron a esta distinguida comitiva con el propósito de participar de ese acto inaugural del establecimiento de la estación Patiño. Si bien hubo otros conjuntos de masas migratorias, principalmente españoles e italianos a fines del siglo XIX, en este periodo se destacan dos conjuntos poblacionales migratorios muy importantes. Uno de ellos, el de los menonitas, por su número y por su contribución a la economía paraguaya y a la estrategia de posesión del territorio chaqueño en la disputa con Bolivia. Y otra, la rusa, si bien en número mucho menor, pero estratégicamente colaborativa para algunos sectores que eran vitales en ese momento a fines de la década de 1920. Estas imágenes fueron sacadas de una página arp.org.py que pertenece a las comunidades menonitas que tienen una historia de los menonitas. Estos son los primeros colonos que se instalan en el medio del Chaco. Los colonos menonitas, por razones religiosas, habían sido perseguidos en Alemania, de ahí se mudaron a Rusia. De Rusia, con el estallido de la Revolución Comunista, se trasladaron a Canadá y muchos de ellos volvieron desde Canadá, vinieron del Canadá al Paraguay. Cuando ellos se embarcaron dentro de este proyecto que empezó bajo el gobierno de Manuel Gondre, después continuó bajo el gobierno de Eligio Ayala, llegaron más o menos hacia 1926-1927. Estos colonos vinieron con el propósito de buscar un lugar donde puedan practicar ellos su religión, donde se les deje trabajar, y eligieron el Chaco por ser un lugar bastante alejado de cualquier otro centro. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que cuando el cónsul boliviano se entera de que estos están viniendo rumbo al Paraguay también y el lugar donde se iban a sentar era el lugar en disputa, entonces también le selló el pasaporte. Entonces vinieron con doble sello, sello paraguayo y sello boliviano. Los menonitas fueron una comunidad que rápidamente se comenzó a desarrollar, que no tuvo mucho vínculo hasta que la ruta tras Chaco y muchos de ellos comenzaron a expandir sus oportunidades de negocio hacia el territorio de la región oriental donde está el mayor conjunto poblacional de nuestro país. Fue una contribución muy importante en términos económicos. Ellos lograron desarrollar a través de sus colonias y su sistema cooperativo verdaderos vergeles en el medio de un Chaco que tenía una naturaleza bastante inhóspita, que estaba abandonado por el Estado, donde solamente vivían las comunidades indígenas
que eran totalmente ninguneadas, porque en ese momento todavía en 1920 el Estado no tenía ninguna política con respecto a los indígenas y bueno, hasta hoy en día el sector indígena es el sector más olvidado y más eh, con mayores carencias que existe en nuestra sociedad. En el caso de los rusos, su contribución fue un número mucho menor, pero fue una comunidad que colaboró en sectores estratégicos, como por ejemplo el tema de la formación de los nuevos ingenieros. Sergei Sispanov fue fundamental. Algunos de ellos también participaron después como profesores en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, que fue creada después de la guerra. Y su contribución fue más que importante en el tema del ejército, ya que venían con mucha experiencia militar, muchos de ellos, entre ellos el general Belayev, estaba el general Air y otros más que contribuyeron en la defensa del ejército paraguayo, en la conformación del ejército paraguayo durante la guerra del Chaco. Entonces estos oficiales y jefes rusos fueron fundamentales dentro de esa organización militar y su contribución fue más que reconocida. Y ahí tenemos que ver cómo se moviliza una sociedad rumbo a este conflicto. La guerra contra Bolivia por la posesión del Chaco, que en estos próximos días se va a conmemorar su 85 aniversario de la paz del Chaco, significó un esfuerzo extraordinario por parte de la sociedad paraguaya, porque hay que recordar que desde los préstamos de Londres de 1871, que estábamos impagos, que distintos gobiernos en distintos momentos intentaron pagar, incluso se entregaron tierras a los detentores, a los tenedores de bonos con el propósito de amortizar la deuda. Igual Paraguay no tenía oportunidades de crédito. Entonces ahí fue una decisión estratégica que empezó bajo la presidencia provisoria de Luis Riar y después se implementó durante toda la presidencia de Eligio Ayala, de ir juntando los recursos para comprar armas, capacitar oficiales, comprar en este caso los dos cañoneros que fueron diseñados por el capitán José Bozano y preparar a la sociedad para ese momento que en principio se seguía buscando una solución pacífica, pero solución pacífica que lamentablemente no llegó. Entonces hubo una movilización general, tanto en el primer intento en 1928 hasta que en 1932 se logró finalmente eh, no, o sea, se llegó, más que se logró, se llegó al conflicto que hasta ese momento habían sido solamente choques de patrullas, incidentes como el asesinato del teniente Rojas Silva, y entonces ahí empezó la movilización de los soldados a través de los cañoneros, a través del ferrocarril de Casado, y empieza los combates en el territorio del Chaco. Aquí tienen dos imágenes, una de ellas, ambas son extraídas del Museo de Historia Militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, en donde ustedes pueden ver cómo viajaban los soldados. Las condiciones no eran precisamente porque no había recursos para tener un mejor sistema de transporte, viajaban sobre la cubierta del barco. Este es el momento de clasificación, la imagen es la clasificación de las cartas. Ahí se utilizaba un sistema de las madrinas de guerra que han sido estudiadas por la historiadora norteamericana Bridget Chesterton, que como las madrinas de guerra servían no solamente para sostenerles emocionalmente a los soldados, sino que también les proveían, les mandaban caramelos, dulces, cigarrillos y algunas cosas que eran necesarias que ya no le podía proveer el ejército. Este es una imagen de cuando se produce la victoria de Boquerón, como el pueblo salió a celebrar esa victoria cuando llega la noticia de que el Fortín Boquerón había caído después de 20 días de asedio el 29 de septiembre de 1932 en en poder de las tropas paraguayas. Ahí es donde se desplegó toda una propaganda de guerra en términos de movilizar, se declaró una tregua política. Solo el Partido Comunista generó una liga de paz y denunció desde un principio que era estar en una guerra imperialista entre Gran Bretaña y Estados Unidos, donde Bolivia y Paraguay solo eran peones. Ese grupo hacía algunas manifestaciones en pro de la paz, pero después prácticamente todos los otros sectores políticos en general no tomaron una posición contraria a la guerra, sino que al contrario llamaban a sus afiliados a ir a defender al país.
¿Cuál era un problema? Y este es un aspecto que sí nos interesa. Obviamente estamos, reitero, en historia social, entonces no vamos a entrar ni en batallas ni nada por el estilo que sí, más bien ya ustedes han desarrollado en historia política. Una cuestión que es sumamente poco estudiada es la Junta Nacional de Auxilios. La Junta Nacional de Auxilios funcionó desde 1932 hasta más o menos 1934-35. ¿En qué consistía? Consistía en un organismo formado oficialmente a través de un decreto, mediante el cual, con el apoyo y donaciones de personas privadas, principalmente de empresas, se proveía de alimentos, de una ración de alimentos a los parientes y a las familias, principalmente a los que quedaron desamparados, de soldados y suboficiales. Entonces, en ese sentido, esta Junta Nacional de Auxilio está un informe que proveía harina, hierba, un poco de carne y algunos que otros productos que eran distribuidos a las familias. Aquí tienen ustedes en este anexo 7 del informe, sección sud, señores jefes y oficiales podían pedir, estaba la sección oficiales y la sección tropas, de los que podían pedir alguna ayuda en términos para las familias, reitero, es para las familias que quedaron en aquí y que quedaron desamparadas porque en este caso los varones estaban en el conflicto. El valor de esta ayuda, por ejemplo, para jefes y oficiales era de 5 pesos, para el de los suboficiales era de 3 y para las tropas era 2,25 pesos. Que se le entregaba, reitero, carne, se le reiteraba, eh, se le entregaba harina, hierba y con eso y algunos otros productos que a veces conseguían de donaciones. Este, por ejemplo, es el vale para el retiro de carne. La carne se retiraba con este carnet, en este caso es para sus oficiales, el primer sábado de cada mes. O sea que no es que se le daba carne todas las semanas. Y esto obviamente lo que no se ha podido determinar es si llegaba a todo el país o solamente era en Asunción y alrededores la llegada de esta Junta Nacional de Auxilios. Espero que haya sido interesante y de provecho para ustedes. Obviamente este es un repaso general. Ustedes tienen las lecturas asignadas de, estos procesos para poder ir profundizando a partir de los trabajos de los historiadores y las historiadoras. Y bueno, va a haber unas preguntas de reafirmación con respecto a estos los temas desarrollados en el día de hoy en esta clase y nos vemos en la siguiente sesión donde vamos a ver lo que tiene que ver con respecto al tema del bandidismo social o los bandidos sociales, que sería el último tema que queda por desarrollar en esta unidad.